Hola, mi nombre es Silvia Mérida y soy psicóloga del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Todos hemos experimentado situaciones en las que emociones como tristeza, el miedo o la ansiedad han tenido el momento. Si estas experiencias se dan de forma puntual, pues muy probablemente nos repondremos de un momento que sí, ciertamente será desagradable. Sin embargo, si esto se convierte en un continuo, puede tener un efecto bastante nocivo sobre salud mental e incluso llegando a afectar a nuestro sistema inmune. A veces es cierto que no podemos controlar los momentos difíciles que nos ocurren o que nos tocan vivir, pero sí se ha demostrado que una forma de protegernos ante ellos es cultivando virtudes y fortalezas, además de estar alineados con nuestras emociones. Todo esto favorece nuestro bienestar psicológico y también físico. Aquí es donde entra en juego la psicología positiva. Se trata de un enfoque psicológico que estudie científicamente cómo podemos desarrollar y potenciar estas fortalezas que os comentaba, ¿no? Que ya residen en nosotros. La clave es que nuestro cerebro es súper eficaz aprendiendo por patrones de repetición. Por eso, si nosotros poco a poco vamos entrenándonos en buscar experiencias positivas, incluso aunque los momentos sean adversos, poco a poco se irá modificando nuestra forma de pensar y en su turno la de actuar. Esto hace que aumentamos nuestras estrategias de afrontamiento. Por el contrario, si repetidamente nos focalizamos la atención en aquello negativo, en lo que no podemos cambiar, la probabilidad de experimentar un estado de ánimo depresivo va incrementando, también incluso llegando a deteriorar nuestras relaciones sociales. Por esto, clave potenciar lo que nos hace felices, potenciar las herramientas que nos ayudan a sobreponernos a estas adversidades. Esta sería la idea principal de la psicología positiva. Y ahora que ya conocemos un poquito de qué se trata, vamos a ver cómo la aplicamos en la práctica. En la tabla que os vamos a mostrar podréis ver una clasificación de las virtudes y las fortalezas. A la izquierda están las 6 virtudes universales. Son como una especie de valores que guían y que orientan nuestra vida. A la derecha lo que tenemos son las 24 fortalezas y están clasificadas según la virtud a la que pertenezcan. Estas representan rasgos positivos de la personalidad. No son innatas, sino que se van adquiriendo con experiencia y con aprendizaje. Cuando trabajamos las fortalezas, eventualmente conseguiremos desarrollar nuestras virtudes. Primero hablaremos del coraje. Es una de las virtudes que nos ayuda en la consecución de metas, de situaciones que son difíciles, ya sea por situaciones externas o internas. Esta virtud está integrada por fortalezas como perseverancia, persistencia, integridad, vitalidad. La persistencia se define como esa capacidad para terminar lo que uno empieza. Sabemos que la persistencia no es fácil. Vamos a ver 3 claves principales. La primera, vamos a establecer metas claras y alcanzables. Si nosotros dividimos un gran objetivo en metas más chiquititas y manejables, pues nos ayudan a mantener poco a poco la motivación, porque vamos viendo el progreso. La segunda clave sería crear hábitos diarios. La persistencia se fortalece cuando vamos incorporando pequeñitas acciones en la rutina que están relacionadas con el objetivo final. Si automatizamos estas tareas pequeñitas, baja esa necesidad de fuerza de voluntad, pues porque son parte del día a día, tan siquiera le damos un segundo pensamiento. Y, muy importante, una vez conseguido, me planifico también una pequeña recompensa, ¿no?, para mantenerme motivado o motivada. Vamos con la tercera clave, que sería aprender a manejar las distracciones y el cansancio. Tenemos que ser realistas. A la hora de crear un plan, cuanto más realista sea, más alcanzable será. Entonces, vamos a priorizar un descanso adecuado. Esto nos ayuda a cargar energía, a cargar pilas y a seguir adelante sin caer en el abandono. Esto, por ejemplo, nos ayuda también comunicando la meta a los seres queridos o buscar compañeros para ir al gimnasio o para perseverar en esa tarea que se nos está resistiendo. Esto hace el camino un poquito más fácil. Importante, flexibilidad y también paciencia, especialmente al principio. Y así poco a poco iremos cultivando la perseverancia. Vamos a pasar a hablar de la sabiduría y el conocimiento. Dentro de esta categoría, la creatividad es una de las fortalezas a destacar. ¿Por qué? Pues porque nos permite pensar de formas nuevas y ser más eficaces a la hora de hacer las cosas. Esa creatividad es la capacidad que tiene el cerebro para llegar a conclusiones e ideas nuevas
resolviendo problemas de una forma original. Se incluye también aquí la creación artística, pero no se limita exclusivamente a ella, que a lo mejor es lo que algunos piensan. La creatividad no es una característica dicotómica, que o tengo o que no tengo, aunque a veces pensemos que sea así. ¿Vale? La creatividad sí que se puede desarrollar, además en todos los campos de la vida. Puede ser un recurso útil para afrontar circunstancias adversas. Aunque sintáis que no sois demasiado creativos, vamos a ver un ejercicio para ver cómo lo podemos aplicar en el día a día. ¿Vale? Porque, como decía antes, tenemos asociada la creatividad a lo mejor crear arte o música. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Podemos ser creativos a la hora de pensar cualquier solución. Para ayudar a tomar decisiones un poco más efectivas, nos ayudamos de la creatividad. Primero, definimos la situación, ¿no? Vamos a quedarnos con el ejemplo de si presentarme o no a este puesto de dirección. Y una vez definida, vamos a pensar en algo bueno, algo malo y algo interesante sobre esa idea que estamos valorando. Podemos recogerlo en columnas, como os estamos mostrando, y ir escribiendo todas las ideas que vamos generando en cada una de las columnas. Después revisamos cuánta cantidad de ideas tenemos. Este ejercicio, cuanto más vueltas le demos, nos va a ir ayudando a saber más sobre esa idea, ¿no? Formas de pensar que a lo mejor no habíamos considerado. Y esto ya en sí mismo pues implica ser creativos. Además, como truco extra, poner en papel todo aquello que nos pasa por la cabeza no es solo una forma de crear algo productivo con las ideas, sino que también es un recurso ideal para poder tomar distancia, verlo todo con muchísima perspectiva. Vamos a pasar a hablar de otra fortaleza. Vamos a hablar de la templanza. Esta virtud está formada por fortalezas que guían nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestras emociones para hacer el bien, ¿no? Para favorecer el orden de las cosas, la armonía. De todas ellas vamos a destacar el perdón, o también llamado clemencia. Este se ha encontrado que está muy vinculado a la salud mental, porque ayuda a disminuir los sentimientos de pérdida, a superar estados depresivos y también a disminuir la ansiedad y la ira. Aunque sabemos sus beneficios, está claro que en ocasiones no es nada fácil ofrecer perdón en según qué circunstancias. Nos puede ayudar a cerrar una herida, incluso también hacer que de ella nazca compasión o incluso generosidad. Es importante y quiero destacar que perdonar no significa estar de acuerdo con la otra persona o borrar lo que ha ocurrido, ni en ocasiones, si lo decidimos así, no hace falta que volvamos a tener una relación con la persona que nos ha hecho daño. El perdón, a cambio de lo que se piensa, es una decisión que tiene más que ver con lo interno. Es conscientemente dejo de vivir en el pasado que me está anclando, que me está generando sufrimiento y decido soltar ese odio, ese rencor que no me permite avanzar. Es un hecho que ya ha ocurrido y que desafortunadamente no podemos cambiar. Sé que esto puede ser difícil, entonces vamos a intentar aterrizarlo un poco con herramientas. Una dinámica que se llama la carta del perdón. Este ejercicio tiene como objetivo ayudarnos a superar un bloqueo o un cambio, ¿no?, ante un acontecimiento que nos hizo daño. Es importante que para hacer esto encontremos un momento tranquilo en el que podamos escribir sin interrupciones. Empezaremos identificando una experiencia o una persona del pasado y, una vez identificada esa experiencia, vamos a personalizar la carta dirigiéndole a esa persona o a esa experiencia, como si estuviésemos hablando directamente con esa parte del dolor. En la carta el objetivo es que expresemos con detalle todo lo que hemos vivido desde nuestro punto de vista, las emociones que experimentamos. Es una carta que no la va a leer nadie, así que es importante que te sientas libre de expresar lo que sea que sientas y que pienses. Después, no solo sirve para ventilar aquello que hemos vivido, ¿no?, desahogarnos, sino que a continuación es muy importante que señalemos nuestro deseo y la intención de perdonar y los motivos por los que elegimos hacerlo. Y podemos finalizar la carta viendo qué cualidades o qué cosas hemos aprendido tras este dolor. De toda experiencia, incluso de las negativas, se aprende, se crece. Vamos a agradecernos también a nosotros mismos por, a pesar del dolor, haber podido afrontarlo. Es importante que lo que hacemos con este ejercicio no es para librar a la otra persona de culpa o a la experiencia de importancia. Lo hacemos por nosotros,
para que esas acciones o para que esas situaciones dejen de controlar nuestra vida. Es importante destacar que para poder pasar por el perdón hay que hablar de otra fortaleza, que es la autorregulación o el autocontrol. Eso se refiere a la capacidad para regular los propios sentimientos o acciones y adecuarnos al medio en el que nos movemos, ¿no? La situación en la que nos encontremos. Tener la capacidad de gestionar de forma adecuada impulsos y emociones también nos ayuda a no arrepentirnos de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias en las que nos encontramos. En ocasiones, y ya lo hemos hablado antes, las emociones se pueden desbordar, se nos puede hacer difícil regularnos, volver a la calma. Y esto nos pasa a todo el mundo. Pero sí vamos a ver de qué forma podemos hacer que esto quizá se produzca con menos frecuencia, ¿vale? Vamos a ver una herramienta que puede ser útil para el autocontrol. Y para esto vamos a hablar de la técnica del semáforo. Esta es una herramienta de autocontrol emocional que lo que busca es asociar diferentes colores, los del semáforo, con diferentes estados emocionales y también con acciones, ¿vale? Lo que nos ayuda es a tener como un poco de marco de referencia para guiar nuestras acciones y nuestras emociones según la situación y cómo nos encontremos, ¿vale? Sobre todo y especialmente en los momentos más desafiantes. ¿Cómo hacemos esta técnica? El verde, vamos a asociarlo a aquellos momentos en los que estamos en calma, regulados. Nuestras emociones están, no diríamos bajo control, pero sí con relativa calma. Podemos observarlas, pero no nos desbordan. Después, ¿qué sucede? A lo largo del día van ocurriéndonos situaciones. Nos cruzamos con momentos o con personas que nos pueden llegar a tensar un poquito. Estamos más agitados, ¿no? O cansados. Esto es el ámbar. Es importante que paremos. En este momento paramos y reflexionamos, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer para volver a estar en verde? Todavía, cuando estoy en ámbar, tengo capacidad de reacción, porque no estoy completamente desbordado o desbordada. Todas aquellas herramientas que en verde me resultan tan fáciles, tengo que tenerlas muy en cuenta cuando estoy en ámbar, de forma que podemos afrontar la situación de forma un poquito más constructiva. Esto nos ayudará a evitar a pasar al rojo, que sería el último estado. Aquí ya, como hemos hablado antes, nos desbordamos completamente por la emoción y, ojo, nos pasa a todo el mundo en algún momento nos desbordamos. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en este estado? Igual que si estuviésemos ante un semáforo en rojo, nos detenemos en seco. Entonces, en este momento, sepárate de la situación. Si no tenemos posibilidad de separarnos físicamente, también podemos hacer separación a nivel psicológico. Es decir, imaginaos que estamos en el coche conduciendo y vemos una situación muy difícil con la persona que tenemos de copiloto. No podemos parar el coche e irnos. Podemos indicar, no es momento ahora mismo de hablar de estas cosas, no soy capaz de gestionarlo ahora, dame 5 minutos, dame 10 minutos. Y acordamos cerrar la conversación y ponemos música. Es muy importante que vayamos monitorizándonos, porque a veces pasamos del verde al rojo y no nos hemos dado cuenta de que hemos estado en ámbar anteriormente. El ámbar puede durar poquito, pero es muy importante que esto lo entrenemos para intentar regularnos, para intentar actuar a tiempo. No pasa nada, si nos desregulamos, después también tenemos la capacidad de poder reparar aquello que puede que hayamos dañado. Si practicamos regularmente esta técnica, pues podremos poco a poco ir desarrollando habilidades para el control emocional y también esto en su turno pues ayuda a las relaciones interpersonales. Finalmente, dejando esta estrategia de lado, vamos a hablar de la trascendencia. También se llama autorrealización, la capacidad de alcanzar la plenitud con uno mismo en relación con el mundo. Entre las fortalezas que englobamos aquí podemos hablar un poquito más de la gratitud, que es tomar un momento para reconocer y agradecer las cosas buenas que nos suceden y sobre todo dar gracias por ellas. Si somos agradecidos, significa que hemos aprendido a ver y valorar las pequeñitas y grandes cosas que nos hacen sentir bien o que dan un toque especial al día a día. Cosas sencillas, no hace falta que sean grandes agradecimientos. Si estas pequeñas cosas vamos teniéndolas en cuenta, nos ayuda a potenciar la gratitud y esto después hace que fomentemos emociones positivas, satisfacción con la vida, felicidad, esperanza, optimismo, hace casi un efecto dominó. Y es que cultivar la gratitud nos ayuda a bajar el riesgo de condiciones psicológicas, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad o incluso el consumo de sustancias.
Para desarrollar la gratitud vamos a intentar practicarla en el día a día. Apuntar cada noche antes de acostarnos 3 o más cosas buenas o positivas por las que estamos agradecidos, justo que hayan pasado ese día. Esto es algo que llamamos un diario de gratitud. Como decía antes, no tienen por qué ser grandes situaciones, sino que pueden ser detalles. De hecho, ahí está el truco, en esforzarnos por encontrar algo agradable, aunque hayamos tenido incluso un día un poco más difícil, ¿no? Algo que nos haya generado un poquito de bienestar. Si vamos poco a poco cultivando la gratitud, iremos después desarrollando otras estrategias pues, más positivas, ¿no? Una vez mencionado esto, es importante que hagamos una mención especial a algunas fortalezas que sean pues, relacionadas con las emociones positivas, que son el optimismo y la resiliencia. El optimismo es tener esperanza y una mirada hacia el futuro. En situaciones inciertas, cuando somos optimistas, nos ayuda a esperar lo mejor. Y sobre todo y más importante, tener esa fortaleza para trabajar para lograrlo. ¿Por qué es importante el optimismo? Nos ayuda a creer que un buen futuro está en nuestras manos, aunque no el 100%. Nos hace ver el mundo con también una actitud un poco más positiva y abierta. Y también, muy importante, nos ayuda a recordar lo bueno del pasado y a proyectarnos hacia adelante con una expectativa positiva. El optimismo debe de ser realista. No se trata, ni mucho menos sugiero, de que ignoremos los problemas o que intentemos pensar que todo es perfecto, sino intentar no quedarnos atrapados en aquello que es negativo, aunque lo estemos viendo. El pesimismo está muy vinculado a la depresión y a problemas de salud más graves, mientras que si somos personas un poco más optimistas, vamos a vivir más tiempo y a tener mejor salud. Por otra parte, la otra fortaleza que destacábamos era la resiliencia. Hablamos de esa capacidad de seguir hacia adelante, incluso aunque la vida nos ponga a veces dificultades por el camino. La resiliencia tiene 2 pilares principales: resistir y rehacerse. Las personas que son resilientes ayudan a mantener un equilibrio en su vida, incluso después de experiencias difíciles. La otra parte, rehacernos. Para aquí tenemos que hablar de un término que en psicología conocemos como crecimiento postraumático. Incluso ante una experiencia extremadamente dura, ¿no? Incluso considerada traumática, podemos conseguir salir hacia adelante y, sobre todo, fortalecidos de ello. Y es que la resiliencia es un proceso que depende de muchas cosas, de la situación, del apoyo social que tengamos y también de nuestra propia capacidad para adaptarnos. Sin embargo, vamos a ver que claves para ser resilientes serían la confianza que tengamos en nosotros mismos, el apoyo social y buscar un propósito claro en la vida. Esto es aquello que decíamos, que nos lleva a seguir hacia adelante, ¿no? Incluso en los momentos que no son tan fáciles. Quiero que recordemos que todo esto que hemos hablado hoy tiene un propósito muy simple: ayudarnos a vivir mejor, con más equilibrio y con más serenidad en nuestra vida personal y en el trabajo. Las fortalezas que hemos visto, por ejemplo, el optimismo, la persistencia o la resiliencia, no son conceptos abstractos, sino que podemos utilizarlas con herramientas reales en el día a día. Cada pequeño paso sí que va a contar. Entonces, cada vez que elijamos ser un poquito más optimistas, un poco más perseverantes o agradecidos, estamos trabajando poco a poco por construir una versión más fuerte, más equilibrada de nosotros mismos. Si hay algo con lo que quiero que os quedéis es que emociones y fortalezas son como un músculo. Cuantas más las entrenamos, pues poco a poco más fuertes se vuelven. No siempre va a ser fácil, pero con el tiempo cada uno de los esfuerzos que hacéis cuenta. Así que aunque los retos sigan apareciendo, que ya hemos comentado a lo largo del taller que esto no se puede eliminar, sí que ahora contáis con una serie de herramientas en vuestra cajita para poder utilizar y sobre todo trabajar en esas fortalezas. Y esto poco a poco nos ayudará a ser la mejor versión de nosotros mismos. Hasta aquí el contenido del taller de Psicología Positiva en el Día a Día. Un saludo y feliz día.